¿Cómo estás, amiga rolera? ¿Cómo estás, amigo rolero? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roleros Coin, porque aquí hablamos de Roller Coin. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo comprar tu primer minero de manera gratis y sin inversión, y obviamente cómo elegirlo de la mejor manera. Quédate hasta el final del video porque te cuento todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Roleros Coin. Te habla el Xtofer X de El Tofer TV. Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar te quiero recomendar esta plataforma de Free Litecoin, porque tienes que venir acá a resolver un captcha cada hora y te van a dar fracciones de esta criptomoneda, depende del número de la lotería que te toque, y es totalmente gratis, está aprobada, así que te la recomiendo sí o sí. Volviendo a nuestro Roller Coin, el tema de hoy es cómo comprar tu primer minero, amigos míos, cómo elegirlo, porque acá en los comentarios siempre me dicen: oye Tofer, ¿qué me recomiendas para comprar mi primer minero? ¿O cómo puedo comprar mi primer minero? ¿Tienes alguna estrategia para comprar el primer minero? Amigos míos, primero que todo yo te voy a dar acá 3 formas para comprar tu minero totalmente gratis y solamente jugando en el Roller Coin. La primera forma, amigos míos, obviamente es jugar. Tienes que venir acá a esta parte de juegos, te va a mostrar tu computadora, por cuántos días te dura, el poder que tiene, cada cuánto se va a resetear y obviamente la cantidad de juegos que te faltan para jugar o para conseguir la siguiente computadora. Los juegos te dan cierto nivel de minado, por ejemplo este te da 440 puntos, este te da 504, este te da 528, este de acá te da 540 en el nivel 1. Ya lo sabes, entonces tú tienes que jugar. Tienes que también revisar tu parte de poder. La primera parte de poder tiene que estar acá en Split Power. Y la primera estrategia que te voy a dar, amigos míos, muy atento, estrategia número 1, es minar el 100% de tu poder en Roller Token. Entonces tú te vas acá, ¿recuerdas cómo llegar? Estamos en nuestra sala, en nuestro home, está acá en tu poder. Pinchas aquí la flechita, te vas a Split Power y pones acá el 100% de tu poder en Roller Token. Yo tengo un 70-30 si te das cuenta, pero acá para conseguir tu primer minero, la estrategia número 1, 100% en Roller Token, le das a guardar cambios y ahí tu poder de minado al 100% va a estar minando esta criptomoneda. Entonces, ¿por qué esta es la primera estrategia? Te la digo yo, es la manera más sencilla, porque todo en el juego se compra con RLT. Por ejemplo, te vas acá al carrito de compras, te vas a la parte de racks y si puedes ver, los racks de 6 celdas cuestan 0.08 RLT y el rack de 8 celdas cuesta 0.15 RLT. Siempre, amigos míos, por capacidad, por obviamente tener mayor capacidad de mineros en tu sala, te voy a recomendar el de 8 celdas sí o sí, a ojos cerrados. No hay otros. Tienes que juntar hasta conseguir el de 8 celdas, porque así puedes tener 1, 2, 3, 4 mineros grandes, o puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mineros de una celda. Amigos míos, nos vamos a la parte de mineros y si te puedes dar cuenta, aquí todo se compra con RLT. Entonces esta es la manera más sencilla. Tú me vas a decir: Tofer, entonces me voy a comprar un rack, me voy a comprar el Roll Miner S4. Amigos míos, esta pregunta te la resuelvo al final del video. Te voy a estar diciendo cuál es el mejor minero para comprar. Primera estrategia es minar RLT. Segunda estrategia, amigos míos, si a ti te gusta mucho el mundo de las criptomonedas y estudias los gráficos y sabes hacer predicciones a futuro, puedes minar otra criptomoneda que te ofrece el Roller Coin, porque el RLT es la moneda del juego, pero también tú puedes minar BTC, Doge, Ethereum. Tether solamente puedes depositar, no se puede minar. Entonces, si tú dices: oh wow, el Bitcoin va a llegar a los $100.000, en 3 días más me voy a poner a minar Bitcoin, me voy a poner a minar Satoshis, porque yo sé que va a subir, y cuando vaya aquí a la billetera a comprar RLT en esta criptomoneda me va a dar mayor cantidad. Por ejemplo, yo en este momento puedo comprar tan solo 2 RLT, o seguro, o no puedo comprar más, o qué pena. Debería poder comprar más, yo creo, ¿eh? Qué extraño, a ver, vamos a ver ahí. Sí, me deja comprar 2 RLT por 4.000 satoshis, está bien, muy bien.
Entonces tú dices, oh, Bitcoin va a llegar a los 100.000, te pones a minar satoshis, luego Bitcoin va a subir, por ende recuerda que el RLT está ligado al dólar, siempre un RLT va a ser $1 y tú puedes comprar mayor cantidad de RLT, como lo que pasó ahora con Dogecoin o lo que pasó con Ethereum. A mí me sirvió mucho la subida del Doge porque pude comprar hartos RLT por pocos Dogecoin. Así que amigos míos, estrategia número 2, si tú eres un seco, eres un capo, eres un crack en las predicciones y estudias los gráficos, decide qué criptomoneda minar. Recuerda que aquí puedes revisar cómo está el pool minero en Network Power, PowerChat, y aquí está todo, la cantidad de usuarios, la cantidad de poder, cada cuánto se está minando el bloque, así que tú puedes ahí estudiar, puedes ver, hacer tus proyecciones, minar la criptomoneda que tú quieras y cuando esa criptomoneda suba puedes comprar RLT o puedes comprar mayor cantidad de RLT por las mismas fracciones que antes. Así que esa es la estrategia número 2, amigos míos, totalmente gratis. Y recuerda que siempre tienes que jugar y generar poder de minado. Amigos míos, la estrategia número 3, y es la más fácil y es la más sencilla, obviamente, si tú tienes en tu cartera, en tu Ledger, en tu Metamask o en alguna cartera que tengas ahí o en algún exchange, tienes tus criptomonedas y quieres depositar en Rollercoin, que es la manera más sencilla de comprar tu primer minero, puedes irte a tu billetera. Recuerda que Rollercoin te otorga una billetera personal de Bitcoin, de Dogecoin, de Ethereum y de Tether. El depósito mínimo que tú puedes hacer en Rollercoin con Tether son $100, recuérdalo. Es por la cadena de Ethereum ERC-20. Recuerda que está saturada, así que no te recomiendo en este momento depositar ni Ethereum ni Tether porque se van a demorar mucho en llegar a tu Rollercoin por un tema de colapso en la red y también que Rollercoin tiene un problema en el nudo de Ethereum. Entonces, como yo te decía, tienes tu cartera personal de Ethereum, acá le pones a depositar y te la da. Nos vamos a Dogecoin, pones depositar y te la da. Pones Bitcoin, pones depositar y te la da. Entonces tú puedes transferir todos los Bitcoin, todos los Doge que tú quieras o todos los Ethereum y puedes irte luego a la página de Roller Token y te puedes ir acá. Dice, yo quiero comprar 99 RLT para comprarme el monstruo, ¿ok? Ahí está. Esa cantidad de BTC, esta cantidad de Dogecoin y esta cantidad de Ethereum. Y si te puedes dar cuenta, el USDT está ligado al RLT o el RLT está ligado al USDT. Esa es la manera más sencilla, amigos míos. Cuando tú ya tengas toda tu cantidad de RLT necesarios para comprar tu primer minero, te vas acá al carrito de compras, ya tienes tu primer rack. Recuerda que te recomiendo siempre comprar el de 8 celdas para optimizar tu cuarto y tener luego mayor poder de minado. Te vas a los mineros, tienes una cantidad increíble de mineros, amigos míos, si te puedes dar cuenta. Hay algunos que están agotados, si tú no sabes por qué, es porque son mineros de eventos, son mineros especiales que solo están disponibles por un par de días o un par de semanas y tienen un valor más bajo de lo normal y te brindan un poder mayor. En este momento, como puedes ver, el que te brinda mayor poder por menos RLT es el monstruo. Son 99 RLT, ocupa 2 celdas y son 110.000 GHz por segundo. Ojo, es el más poderoso. Luego, en esta misma línea rojita tenemos el chupacabra. Este ocupa una celda, son 14.000 GHz y cuesta 17 RLT. Tú te estás preguntando en qué se diferencia una o dos celdas. Te lo voy a mostrar inmediatamente en mi sala para que tú puedas entender. Nos vamos acá al Rollercoin. Acá tengo solamente mineros de 2 celdas, 1, 2, si te das cuenta. Me voy a mi segundo cuarto y aquí tengo mineros de 2 celdas que son los grandes y estos pequeños como el chupacabra ocupan una celda. Entonces ahí tienes un dato, amigos míos, 2 celdas versus una celda. Puedes ver que estos también ocupan una celda. Entonces ya tenemos nuestro rack grande de 8 celdas y tenemos que decidir qué minero comprar. Nos vamos al carrito de compras, nos vamos a la parte de mineros y puedes ver que acá tienes uno que cuesta 2.6 RLT y te brinda 1160. Tienes otro que cuesta 3 RLT y son 1320. El siguiente 7.50 RLT y te brinda 2730. Recuerda que el poder de los mineros es permanente y es de por vida. Siempre que tú lo tengas, esté tu página de Rollercoin abierta o cerrada, esté tu computador abierto o apagado, estés jugando en tu celular o no, siempre está minando si tienes algún minero, amigos míos, es permanente.
Entonces, si te puedes dar cuenta, comienzan a subir los RLT. Mientras más RLT tú, obviamente, compres el minero, te otorga mayor poder de minado. Puedes ver que estos mineros son los primeros que lanzó Rollercoin, todos estos, los negritos, junto a aquellos, al Dragon Roller y al Roller Fury. Yo no te recomiendo, amigos míos, comprar ninguno de aquellos, ninguno de los antiguos, porque este poder de minado lo puedes conseguir fácilmente jugando. Estos amarillos, amigos míos, fueron los siguientes que lanzaron antes de tener todos los de arriba. Así que teníamos la línea de los negros y teníamos esta línea de amarillos. Como puedes ver, el Dream Demolisher costaba 100 o cuesta 110 RLT, pero te brinda 70.000 GHz y ocupa 2 celdas. Por ende, ninguno de estos amarillos tampoco te recomiendo, amigos míos, en este momento. Tú tienes que jugar. Y si quieres comprar tu primer minero, tiene que ser el chupacabra, porque por 17 RLT te brinda 14.000 GHz por segundo y ocupa una celda. Y si te fijas acá, el más poderoso de estos te brinda 6.500 GHz. Luego, por 16 RLT tenemos 8.000 y por 24 tenemos 15.000, mira, 24. Y este te cuesta 17 y te da 14.000. Y este cuesta 24 y te da 15.000. O sea, amigos míos, olvídate de todos estos. Olvídate de aquí, del Roller Miner hasta el Dream Demolisher. Ya olvídate y concéntrate en minar 17 RLT para conseguir tu primer chupacabras. Si tú quieres comprar tu primer minero y quieres tener más características, puedes irte acá, lo pinchas, lo vas a comprar. Mira, pones comprar minero. Para confirmar, obviamente, tu compra te va a decir: ¿estás seguro que lo quiere comprar? Yes. Y chuchun, listo. Transacción realizada. Yo estoy acá y puedes ver que en mi items panel tengo 3. Tengo 2 racks y tengo mi nuevo chupacabra. Recuerda que mi poder de minado es 7321. Mira, yo lo voy a ubicar aquí. Hop. 7335. Subió mi poder de minado un poquitito, pero ahí está. Cómo comprar tu primer minero, amigos míos, cómo ubicarlo, cómo comprar tu primer rack y las 3 opciones de cómo hacerlo. Ahora, amigos míos, está en tus manos. Recuerda, si te sirvió este video, déjame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita, porque así estás enterado de todas las novedades del Rollercoin y así te damos la bienvenida a Rolleros Coin. Recuerda que te habló tu amigo el Toffer TV, Xtoffer X. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito, adiós.